y donde simplemente tenemos que intuir desde que vemos a la persona, desde cómo se para, desde cómo viste, desde cómo se sienta, desde cómo gesticula, cuál es su comunicación verbal, no verbal. Entonces la intuición con los años va detonando el saber desde ese momento si realmente esa persona va a ser o no la adecuada. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Influyes o Destruyes. En este podcast, como saben, hablamos de situaciones reales que pocos tocan, pero que mucho influyen. Para el episodio de esta semana estamos muy contentos porque tenemos a un invitadazo que respetamos, admiramos, con una gran trayectoria profesional que seguramente a muchos de nosotros nos va a poder aportar muchas cosas buenas. Ricardo García Luna, bienvenido Ricardo. A sus órdenes. Muchas gracias por la oportunidad. Antes de arrancar, recuerden seguirnos, suscribirse al canal. Estamos como Influyes o Destruyes. Estamos en las diferentes redes sociales, en Spotify, en YouTube, Twitter, Instagram y en TikTok para toda la chaviza. Entonces no dejen de seguirnos, suscríbanse y vean todos los episodios, vean este y los que vienen. Y obviamente, aprovechando que tú estás aquí, queremos hablar de un tema muy particular que seguramente muchos hemos estado en algún tipo de relación con eso, que es las realidades que se viven en recursos humanos, ¿no? Aprovechando tu trayectoria, lo cual me gustaría que nos dijeras un poquito, haznos una semblanza breve de qué es lo que has hecho tú durante toda tu vida profesional. Muy bien. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Estoy aquí con ustedes con mucho gusto. Gracias. Y bueno, platicar de mi vida profesional nos podemos llevar aquí las próximas 2 horas, no es la idea. Pero brevemente mi semblanza, yo llevo más de 42 años trabajando en el tema de recursos humanos, ahora capital humano. Empecé de manera casuística trabajando en el sector restaurantero como mesero y ahí me atrapó realmente lo que era la vocación por el servicio y donde a partir de la gente cómo realmente se puede mejorar o se puede dar una gran diferencia. Formalmente empecé a trabajar en el año de 82 en uno de los bancos más importantes de México, Banamex en su momento, donde entré realmente a trabajar en un modelo de orientarme al servicio turístico. En aquel momento no hubo esa oportunidad, me invitaron a colaborar en el área de recursos humanos, decidí quedarme unos meses y a la larga me quedé 18 años en esa institución, Wow. donde realmente pues hice toda mi carrera inicial y donde obtuve un gran aprendizaje en esos momentos. Saliendo de ahí, antes de alguna de las integraciones de los bancos que se dieron en México, me invitaron a trabajar en Deloitte, una empresa, una firma consultora de las más grandes del mundo, y el objetivo fue desarrollar la práctica de capital humano, en donde en aquel tiempo todas esas empresas de asesoría en temas de auditorías empezaban a incursionar en los modelos de implementación de sistemas o ERPs que hoy conocemos, y uno de los ejes fundamentales para que esto caminara pues era todo el tema del change management, la administración del cambio orientado hacia la gente y al capital humano. Muy bien. A partir de ahí terminé este proyecto y me incorporé a trabajar en lo que era realmente pues mi vocación natural, que era el sector turístico, y me fui al Alsea, lo que hoy conocemos todos como Alsea, que en aquel tiempo era Domino's Pizza. Me tocó llegar con ellos a hacer todo un proceso de institucionalización, de llevar una cultura organizacional. Yo venía de Banamex, como lo comenté, y cómo transmitir esto a unidades masivas de tiendas como pizzerías, después restaurantes italianos, etcétera. Nos tocó traer el primer Starbucks a México, que por cierto estamos celebrando los primeros 20 años en este momento, y donde realmente desde ahí donde se siente la vocación de lo que realmente la esencia del capital humano, ¿no? Trabajar con alguien desde la base, con pocos niveles de estudios, identificar sus capacidades, su potencial para hacerlo crecer. De ahí regresé al sector financiero después de muchos años, que pasé también por otras cadenas de restaurantes, pero bueno, lo importante, regreso al Grupo Financiero Interacciones, a un proyecto también de institucionalización de gobierno corporativo, en vistas que en años más adelante esto se fuera a poder vender el banco, lo cual se hizo, se acabó vendiendo este grupo financiero al Grupo Financiero Banorte hace alrededor de 5 años, y lo cual, dijéramos, fue mi última etapa como dentro de una empresa. Okay. Y a partir de ahí, hace 6 años estamos cumpliendo, decidí ya independizarme, no retirarme como muchos pensaron, sino independizarme, formar un despacho que me permitía dar desde fuera, como lo hice en Deloitte en su momento, servicios de consultoría en temas de organización, capital humano, realmente pues mi vocación. Y aquí estamos cumpliendo nuestros 6 primeros años de los próximos 25 que sin duda vamos a estar
con ustedes. Increíble, algo, o sea, yo creo que vamos a poder aprender demasiado después de toda esa experiencia, entonces muchísimas gracias. Felicidades por No, eso, gracias. que seguramente sigues aportando demasiado a muchas personas de una manera positiva, influyendo, ¿no? Entonces, con este preámbulo vamos a las preguntas del buen Ronald. Muchísimas gracias. De toda la vida, mi Ronald. Entonces, ¿empezamos con la primera? Empezamos con la primera pregunta. Cabe mencionar que es mi papá, entonces estamos muy emocionados, muy Exacto. orgullosos. Entonces, gracias por estar aquí. Primera pregunta de mi Ronald. ¿Qué tanto juega la intuición en una entrevista de trabajo o en la selección de un candidato o candidata? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? En el tema de entrevistas y cuando uno trata con la gente, yo creo que lo que mueve realmente a identificar las capacidades o las competencias del talento que se puedan alinear a la organización es la intuición. O sea, la intuición es un tema más emocional que racional y donde simplemente tenemos que intuir desde que vemos a la persona, desde cómo se para, desde cómo viste, desde cómo se sienta, desde cómo gesticula, cuál es su comunicación verbal, no verbal. Entonces la intuición con los años va detonando el saber desde ese momento si realmente esa persona va a ser o no la adecuada. Ok, Para la empresa. eso sí está bien interesante porque muchas veces también a una persona que no tenga una buena lectura de lo que acabas de decir y toma una decisión de contratar a alguna persona, si la intuición no le juega a su favor, puede ser un problema muy, muy grande dentro de la organización. Y a veces es difícil cambiar esa decisión porque, bueno, pues ya está dentro de la persona o demás. Entonces, ¿cómo podrías decirnos de qué manera aplicar la intuición correctamente? Porque es uno de los temas que a nosotros nos llama mucho la atención. ¿Qué tanto confiar en la intuición y qué tanto confiar, vamos a llamarlo así? ¿Qué prefieres tú, actitud o aptitud dentro de un proceso de reclutamiento? Bueno, primero yo creo que el tema de la intuición es fundamental en ambos sentidos, ¿no? Una entrevista para ser exitosa tiene que fluir en los dos canales, ¿sale? Bien. Porque yo cuando voy a entrevistarme a una empresa o algún negocio, pues yo voy a vender quién soy. Y entonces tengo que intuir igual, leer realmente lo que esta empresa necesita, lo que el jefe que me está entrevistando va a requerir, y entonces intuir desde la parte emocional de él, si tengo la capacidad de estarlo viendo, estarlo observando, a ver, preparándome con anticipación a lo que voy a preguntar, lograr ese clic. Y yo como empresa o yo como el responsable de recursos humanos, como persona en entrevista, pues otra vez, ¿no? O sea, si yo voy intuyendo a esta persona, lo que necesito es generar que la persona hable. Muchas veces hablando de las aptitudes, ¿no? Yo le pregunto a ver qué has estudiado, cuántos trabajos has tenido, qué experiencias has tenido, pero nunca me voy a la parte emocional, ¿no? Esa parte soft de la gente, que es lo que va realmente lograr que la gente ponga en práctica sus competencias, sus conocimientos. Puedo tener los mejores conocimientos, las mejores habilidades, pero si no entiendo qué lo motiva a la persona, realmente qué lo emociona para realmente dar lo mejor de sí mismo, difícilmente esa persona va a ser exitosa. Y va a poder ser exitosa, pero lo que queremos es gente que realmente se destaque en la organización, ¿no? Claro. Y muchas veces otra es la intuición de uno y de la otra persona, que se traduce muchas veces en tema de motivación y donde nosotros podemos identificar la vocación, ¿no? Que realmente la gente tenga por lo que hace. Y por ejemplo, esto que dices ahorita de identificar a la persona o los talentos de la persona, ¿qué tan abiertas están, consideras, desde tu experiencia, las empresas a decir, yo te contrato, por ejemplo, para finanzas, y vi que tienes el perfil para finanzas, pero estando dentro, ves que es bueno para el marketing? ¿Qué tanto hacen esa mudanza, digamos, de perfil a otras áreas? Yo desde mi corta experiencia veo que eso no pasa. Yo te contrato y si no funcionas aquí, te corro y busco a otra persona para tal. Entonces, a veces sí las personas es como, oye, yo entré a finanzas por el mismo ejemplo, pero vi que marketing es lo que me gusta y no me jalan, al contrario, me corres. Entonces, yo creo que no hay tanta apertura. Desde tu experiencia, ¿tú cómo ves eso? Sí, yo creo que la práctica en general es como tú dices, ¿no? La gente se cierra mucho al tema de las capacidades técnicas, el conocimiento para lo que lo contraté. Yo reitero, ¿no? Yo creo que hay que buscar en las personas esas capacidades humanas, qué lo motiva, porque yo sé que lo puedo contratar para finanzas, pero realmente sé que también tiene la capacidad de irse a mercadotecnia o puede irse mañana a la parte de capital humano. Entonces yo lo que busco es el talento, las capacidades, qué motiva a la gente, cuáles son sus competencias para que pueda transitar en toda la organización. Sin duda todos tenemos una vocación. Yo les comentaba, yo estudié turismo y mi idea era dedicarme al turismo. Llegué a un banco, trabajé muchos años en recursos humanos, que fue lo más similar, y pude orientar mis propias capacidades, pero en esencia como que la vocación es muy similar.
Entonces, yo creo que el éxito al día de hoy de las empresas es eso, ¿no? Identificar esas capacidades. Un cuate bueno para finanzas, para matemáticas, sistemas, recursos humanos, es la parte que vamos arriba del iceberg, ¿no? Pero entonces lo que tenemos abajo es la parte más difícil de identificar, mucho menos una entrevista si no tengo el expertise, ¿no? Por eso es importante. Claro. Y por eso a todos los invito, ¿no? Cuando vayan a una entrevista también, independientemente de hablar de esa parte de mis conocimientos, si me preparo y 2 más 2 es 4, también expresar qué siento, qué me motiva, qué me gusta, porque van a ver esa energía, que lo importante es que yo la ponga en práctica en la organización. Y así vamos a ser exitosos la empresa como yo. Y como preámbulo aquí muy sencillo, el éxito de recursos humanos es identificar las capacidades de la persona, alinearlas con la visión y la misión de la empresa, y si en ambos esto conjuga, obviamente van a ser exitosos ambos. Uy, eso, creo que ese cierre está buenísimo, dale. Algo que siempre se menciona igual en el despacho y demás es el tema del ADN de la empresa con el ADN de la persona, ¿no? Porque siempre o puedes encontrar al mejor financiero, a la mejor persona de marketing, pero si no está ad hoc al ADN de la empresa, choca y no funciona, ¿no? Entonces, creo que algo que le he aprendido muchísimo es entender que la empresa también es una persona, ¿no? Y por eso es persona moral. Por alguna razón le pusieron persona, pero también tiene un ADN, tiene una forma de ser, una forma de tener los diferentes sistemas de comunicación. Hay empresas más pasionales, más racionales, y entonces cada una de estas características también de las personas que vas a contratar tienen que estar alineadas, ¿no? Y yo creo que ese también ha sido algo que nos ha podido transmitir muy valioso, ¿no? Y siempre lo dice, o sea, hay que entender el ADN pues para poder saber si congenia una empresa con una persona y una persona con una empresa. Que también, desde mi punto de vista, es difícil en un proceso que a lo mejor tienes 2, 3, 4, 5 entrevistas, es difícil conocer a una persona que realmente, vamos a llamarlo, que lo conozcas a fondo para ver si sí compagina con el ADN. Es difícil. Bueno, ya ahí diría que, como tú dices, puede ser difícil otra vez, ¿no? En la parte cuantitativa, en la cualitativa creo que es fácil, ¿no? Porque, como comenta Juanjo, ¿no? El ADN es lo que te transmite la organización, ¿no? Realmente cuál es mi cultura, cuál es mi filosofía, ¿no? Sale, yo soy una empresa muy jerárquica, muy ruda, soy muy amigable, ¿no? Empresas jóvenes, empresas con gente ya de más años, pero al entender yo realmente eso, pues puedo intuir lo que la gente va a requerir. Entonces, complicado no, otra vez más bien es que tenga la vocación yo de empresa de buscar eso. Y el ADN, como yo, es desde hasta el estilo del jefe. Yo puedo tener el mejor colaborador, el mejor evaluado con las competencias, pero si su estilo de trabajo es alguien que necesita que le deleguen y le ponga en una cultura de una empresa que es muy jerárquica, donde el liderazgo es muy fuerte, la persona no va a funcionar. O viceversa, yo puedo tener una gente súper técnica, súper especializada y lo pongo en una empresa muy soft, en donde los jefes le van a dejar hacer lo que quieran, ahora como todas las empresas jóvenes que conocemos, y la persona necesita un liderazgo estricto porque viene desde el tema familiar, desde mi educación, pues tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el ADN, y entonces en las entrevistas yo tengo que buscar eso, ¿no? A ver, esta persona realmente va desde los valores, ¿no? Yo la primera pregunta que le hago a la persona cuando empiezo en mis experiencias es, primero, ¿qué estudió y por qué? ¿No? Pues estudié psicología, ¿por qué? Pues es que mi papá o mi abuelita, siempre hay alguna raíz, ¿no? Entonces entender, ¿no? Si realmente es porque mi papá, mi abuelito fueron abogados y yo ahora soy abogado, o porque realmente me nació por alguien que me inspiró. ¿Sale? Y la segunda pregunta que para mí es la más importante es, si tienes hermanos, ¿en qué rango de edad estás? Si eres el menor o eres el mayor. Yo soy el menor de 6 hermanos y obviamente las características cambian. Porque cuando yo entrevisto algo y me dice, yo soy el mayor, obviamente viene de una estructura más jerárquica, porque al ejemplo, los papás obviamente le tuvieron mucho más atención, tuvo mucho más orden, más disciplinado, y el menor, haces lo que quieras, ¿no? Y muchas veces en las empresas, depende de la posición, pues yo lo que busco es alguien que venga, que no siga tantas reglas, que no sea tan jerárquico, va a funcionar. Sí. Si al menor lo pones en una función jerárquica, como director de finanzas, que no puede moverse para allá, pues obviamente va a ser más difícil, ¿no? Entonces, todos estos tips son muy importantes. Si es hombre, si es mujer, ¿no? Porque si veo que alguien muy pasional, muy de tarea, muy de empujar, pues las mujeres para eso son muy buenas, ¿no? Si quiero a alguien más estructurado, más disciplinado, más de hacer tarea, pues igual es un hombre. Entonces también lo ideal es encontrar la mezcla. Yo creo que la persona, todos tenemos la capacidad de hacer todo. Es como lo encamino a usar tu parte soft con tu parte técnica, tus conocimientos, tus competencias, ¿no? Ese equilibrio. Es un equilibrio, ¿no? Está buenísimo, fíjate, o sea, ¿cuántas veces no nos ponemos a pensar el fondo de eso? Y las empresas inclusive no saben que existe todo este fondo, y hay cabezas que manejan todo esto sin saber esta embarradita de lo que nos estás dando, ¿no? Entonces,
Bueno, a mí me parece muy interesante. Esto desde la parte, vamos a llamarlo el proceso de entrada. Ajá. Ahora, también existe la otra parte, del proceso de salida, ¿no? Que no debe ser nada fácil. Vamos a la segunda pregunta, Correcto. que creo que por lo menos lo que nos dijo fue, eso es de entrada y acá es de salida. Vamos a ver qué es lo que nos tiene el buen Ronald. Dice, ¿cómo te ha afectado o afectó algún proceso de despidos masivos? Tú personalmente, ¿cómo manejabas esas situaciones? Ok, mira, pues yo creo que hay dos escenarios, ¿no? Los despidos más duros es cuando tú tienes que prescindir de alguien en la empresa que ha logrado los resultados, que está comprometido con la empresa, que tiene valores, que lleva 20 años en la empresa y por una situación exógena muchas veces o de la propia empresa donde no hay finanzas estables, donde viene una crisis que en nuestro país han presentado varias. Me ha tocado vivir desde el 82 hasta la fecha. Wow, ok. Y las empresas, aunque puedan tener el mejor talento, pues tienes que recortar, ¿no? Y tienes que hacer, yo le llamo una optimización, una eficientización. Todo lo que tienes que buscar es dónde puedes hacer menos daño en la organización, pero también en las personas. Pero hay un momento en que no hay opción. Entonces a la persona a lo mejor más leal, con más capacidad, si en su momento, tienes que separarla. Claro. Pero ahí creo que si tú durante el trayecto de la persona en tu empresa lo trataste bien, lo evaluaste, lo capacitaste, creció, pues la gente lo va a tener que entender. Es muy triste porque la gente se va, muchas veces sabes que afuera, más después de muchos años, no va a poderse hallar. Creo que esos son temas críticos. Hasta temas de despidos que me ha tocado hacer de gentes con 30 años, pero que siempre fue, pues no la gente más transparente, se descubrió algún mal manejo, y no me refiero a dinero, ¿no? Con la gente, maltrataba a sus colaboradores, a los compañeros, nunca realmente se comprometió, nunca respetó los valores de la empresa, pues es muy sencillo porque en la parte emocional, pues no le afecta. Entonces uno toma la parte racional y dice, a ver, esta persona, pues te vas. Y no hay argumento, ¿no? Porque son las que más pelean, ¿no? Claro. Curiosamente, la gente más leal a las empresas es la que más fácil cede y no te exige tanto dinero ni nada. Y la gente dura es la que hay que separar. Te quiere exprimir eso. Y como ejemplo, en una ocasión por ahí de los años, mediados de los 80, en Banamex, tuvimos que hacer una eficientización de sacar a 7,000 colaboradores en una semana. ¡Wow! Y ayer era el típico, las áreas de recursos humanos, siempre respeto a mis colaboradores muy tradicionales, que era de veras, que llegaban al escritorio, ponían los expedientes, los aventaban, y los que caían abajo, arriba de la mesa, los llamaban y se iban. ¡Wow! ¿No? Entonces están temas de decir, hijo, una falta de equidad, porque como recursos humanos nuestra principal razón de ser es realmente cuidar a la gente. Sin duda la empresa, porque si no hay empresa y no hay solvencia en la empresa, pues mañana no hay organización y no hay fuente de empleo. Totalmente. Pero entonces yo creo que de ahí depende el tema de cómo puedes terminar una relación. Yo he vivido, a mí me ha tocado salir después de 18 años de una empresa, pues sí es doloroso, es como dejar una familia, como dejar a la pareja, ¿no? Claro, sí, Sales, sí. se vuelve realmente una relación tan importante como una empresa familiar, como si fuera mi pareja, como si fuera mi esposa. Entonces desprenderte y después olvidarte no es fácil. Pero si hiciste bien tu tarea, ¿no? Te llevas la gratificación de que dejaste algo y sembraste algo ahí. Y que siempre vas a dejar las puertas abiertas. Sí. En esa parte creo que es súper válida. Pero ahorita que decías eso, tengo dos preguntas. Una es, yo puedo ser muy leal a la empresa, pero si a mí me despiden, para mí es personal. O sea, puedo entender que hay una crisis, pero para mí es personal. Y aunque me digas, es que mira, me tengas todos los argumentos, es personal. Porque me afectas a mi cartera, a mi familia, al tiempo que yo invertí. Y es difícil poder asimilar esa parte con una inteligencia emocional, que lo tuvimos en el capítulo pasado. Pero es muy difícil esa parte. Entonces, bueno, eso no era pregunta. Más bien, la pregunta es... Era nada más Era, contarles mi anécdota de vida, ¿no? No, más bien, la pregunta es, esa es la parte profesional o lo que vives dentro de la empresa. Sí. ¿Cómo llegas a tu casa en el tema emocional y sentimental? ¿Cómo llegas a tu casa o cómo te despegas de esa parte de decir, hoy tuve que despedir a 7,000 personas esta semana y llego a mi casa y tengo que quitarme ese chip? ¿Tienes algún tipo de proceso como cómo asimilar las cosas, que no te afecte? Porque debe ser un desgaste emocional muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo lo manejas esa parte? Bueno, ahí Juanjo te puede preguntar cómo él iba cuando llegaba después de esos, ¿no? Llenando, y adivinó a mi esposa, ¿no? Sí, exactamente. No, yo creo que lo tienes que ver como una chamba. Obviamente te impacta, nuevamente en la parte emocional, pero estás cumpliendo un trabajo. Y si lo estás haciendo, insisto, dentro de la parte más limpia, más transparente, pues te afecta, pero lo tienes que entender, ¿no? Y curiosamente a mí me preguntan a lo largo de los años, es que tú ya tienes mucha experiencia, ¿no? Mientras sigan pasando los años, oye, pues ya despide a tal o quita a esta persona, que además es el mejor, pero lo tenemos que quitar. Al revés, ¿no? Te vas volviendo más vulnerable porque cada vez te vas volviendo más emocional, lo racionalizas más.
Pero yo siempre aprendí, desde que yo contrato a una persona, le digo, a ver, todos venimos a esta empresa y a mí que cada quincena me van a pagar mi sueldo. Para eso estoy aquí. Entonces, el día que yo me retire, como a mí me pasó, a mí me pagaron mi sueldo, lo que me correspondía, mis prestaciones. No tengo por qué mañana tener un rechazo hacia la empresa. Y lo más importante que me voy a llevar a una empresa que hay que transmitir es el aprendizaje. O sea, me están pagando muchas veces por aprender. Entonces, es un tema así mental de que todos los chavos al día de hoy, que híjole, que además ahora los chavos son los que dicen, yo me voy mañana, ¿no? Claro. Y te dejan a la empresa después de 2 o 3 años que le invertiste. Claro. Y la empresa también se queda dolido, ya le invertí Claro. y se me fue con la competencia. Pues no hay que entender, por eso tenemos un sueldo, tenemos la lealtad y es algo que vamos a vivir. Y eso es en cualquier tema de relación humana, en el trabajo, yo digo, es lo mismo una relación laboral que una relación familiar, que estar casado, que tenerlo novio. Si mañana ya no estoy a gusto con la persona, pues mejor termino de llegar a ver a mi novia y que me duele el estómago, ¿no? Claro. O las esposas, después de 20 años, dices que cuate ya no lo aguanto, pues mejor termina, ¿no? Porque no hay mejor o peor relación en la parte emocional que te afecte que mantener una relación que no es estable. Claro. Y si por algo pasan las cosas también, porque lo mejor que te puede pasar cuando sales de una empresa es que se te abren 20 horizontes. Pocas veces nos detenemos a verlo de esa forma, pero tienes toda la razón. A veces hay muchísimas más puertas afuera, pero Correcto. si me doy esa oportunidad o me empujan a que me vea sobre esa oportunidad, descubrimos cosas nuevas. Sí, a veces también te enganchas, ¿no? Sí. Oye, es que llevaba 20 años, y no te das cuenta que hay otras opciones. Sí, sí, O sí. no estás luchando por generar esas opciones, ¿no? Y También. nada más te quedas dolido, o viceversa, tuve que correr a 7,000 colaboradores y entonces te enganchas en esa situación y ya es el círculo vicioso, ¿no? Entonces, Ahorita que decías lo de las nuevas generaciones, ¿cómo, o sí, como muy breve, cómo podrías hacer una recomendación? Algo que yo he estado escuchando mucho es que las empresas o líderes dicen, es que no es malo, las personas de mi equipo, no es malo, hace bien su trabajo, pero solamente hace lo necesario para que no lo corran o para, o sea, simplemente, y no tienes argumentos para correrlo, pero tampoco te está generando más. Tú como cabeza, como líder, ¿cómo puedes manejar ese tipo de situaciones de motivarlo, de retarlo? ¿Cómo manejar esas situaciones? Sí, bueno, yo creo que y eso que se vio hoy, yo lo vi en los 80, no es el mismo. Ok. ¿No? O sea, siempre es un tema de buscar el alto desempeño. Y creo que siempre a las personas hay que buscar que pongan en la mesa todas sus capacidades. Cuando buscas gente de alto desempeño, ¿a qué me refiero? Lo primero que tienes que establecer son metas muy claras. Lo que vas a hacer aquí, cómo lo vas a hacer, en qué tiempo y a través. Estar evaluando permanentemente, yo como jefe, oye, ¿cómo vamos, no? Pero el truco es que siempre tengo que ir subiendo el estándar. No, porque ya se quedó aquí el cuate y yo espero más, pues y díselo, ¿no? Entonces, si yo este año tenías que vender 50 automóviles y eres muy bueno, vendiste 60, el próximo año vas a vender 70. Entonces, siempre impulsar a la gente, a todos nos sirve mucho que nos motiven a mejorar. Eso me permite crecer como persona, pero me permite crecer en la organización. ¿Sale? Entonces, como líder, yo creo que lo más importante es identificar las capacidades que hablábamos hace rato, ¿no? La vocación de la persona, empezar a impulsar. Oye, en este puesto ya no está dando, pues lo voy a mover para allá, ¿no? Un reto, un desafío, porque todos nos vamos por retos y desafíos. Entonces, eso difícilmente va a llegar a un punto. Pues llega un momento que la persona, yo realmente digo, es que ya no va a dar más. Pues hay dos, o lo busco otra posición en la organización donde pueda volver a crecer, ¿no? Y tengo un reto, o si busco mejor su salida para que él en este mar que hay de oportunidades allá afuera, pues pueda salir a crecer. Y es la mejor forma de ayudar a la gente. La mejor forma de ayudar a la gente es decirle las realidades, ¿no? En esto eres muy bueno, aquí tienes que crecer, aquí tienes que desarrollarte y que la gente por sí misma tome la batuta, ¿no? Cada quien somos los responsables de nuestro propio desarrollo. Entonces hay que tratar a la gente como adultos, ¿no? Decirles, tener esa comunicación, que es el tema más difícil en recursos humanos, ¿eh? No es de recursos humanos, es que cada jefe, el decirle a la gente, ponerle un plan, evaluarlo, decirle lo que no te gusta, es muy fácil palmar, ¿no? Eres muy bueno. No, decir las cosas como son, porque yo me comprometo contigo a que en conjunto vamos a mejorarlo, ¿no? Híjole, está buenísimo. Es que de esto podría salir muchísimo, Podríamos estar muchas horas. dudas. Me gustaría llevar la pregunta personal. sí, vamos a la pregunta Vamos personal. a la pregunta A ver qué nos personal. tiene mi buen Ronald. Gracias. Dice, ¿cuál ha sido la mejor contratación que has hecho? Uy, aquí van a estar buenos los chismes, Bueno, los que nos los estén chismes. escuchando. Ahora sí. No, mira, sin duda yo creo que hace rato hablábamos, ¿no? De la parte crítica de haber tenido que despedir a 7,000 personas, ¿no? Yo en conjunto, en un lapso de una semana. Yo creo que a la larga he contratado, no tengo la suma. En una de las empresas que estuve, en un lapso de 18 meses, contratamos a 1,000 personas, ¿no? Wow. Que es un crecimiento exponencial, ¿no? Y ahí tengo un reconocimiento. Pero tú Bien. dices, cada persona es una, ¿no? Lo importante es que la persona que tú hayas contratado, más que el éxito de decir fue el mejor, es el que a la larga ves que haya crecido más.
Ok. No, porque en la parte decía de restaurantes, ¿no? Esto de Domino's, Starbucks, lo rico es que tú contratabas a un cuate como barista o como pizzero repartidor y a los 3 años un cuate con secundaria de 18 años era gerente de una tienda que te manejaba 10 millones de pesos al mes. ¿No? Entonces, ¡Wow! identificar esos talentos, entonces, era tan importante esa contratación como a directores generales de casas de bolsa que me han tocado contratar, ¿no? Entonces, y aquí hay un director general, es más, ¿cómo logro que este cuate se alinee con la empresa? Porque pues, ya trae ciertos estilos y ya trae un poco el tabú, ¿no? Pero sin duda, al día de hoy, mis contrataciones más difíciles, si fuera así el caso, es haber subido a Juanjo y a Nando a mi despacho. Uy, Sin duda, el poder identificar y que ellos claro. vengan conmigo, porque además no me lo preguntaron, ¿no? Pero tomar la decisión de vamos a trabajar juntos, entender, ¿no? El rol que tienes como papá, como amigo, que son mis amigos, como Claro. socio, Ujú. como jefe o como jefe, creo que ese ha sido lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Poderlos haber empujado un poquito a que se vieran conmigo y en estos 6 años hemos estado trabajando juntos, ¿no? Ok, padrísimo. La verdad es que desde mi punto de vista, que ya llevamos varios años conociéndonos, algo que admiro muchísimo es cómo manejas muy bien el tema profesional, de papá y de amigo. Es algo muy aplaudible que estoy seguro que las personas que te vean, que en algún punto en su carrera se cruzaron contigo o que no tuvieron el gusto de conocerte, estoy seguro que se llevan, hablo desde mi punto de vista, un sabor de boca muy bueno, que siempre aportas cosas muy puntuales, siempre tratas de ver un lado positivo de las cosas, cómo impulsar a la gente. Eso yo te lo aplaudo muchísimo, lo veo con el desarrollo de tus hijos, de tu familia, con tu esposa. Lo haces, el tema del capital humano sin duda es el talento que tuviste que haber descubierto para poder hacer grandes cosas. Entonces, Es algo vocacional, ¿no? vocacional Y lo completamente. vemos. Igual lo escucho de sus colaboradores, ex colaboradores, que hablan muy bien, siempre da el paso más allá y demás. Entonces, yo creo que esa parte del capital humano es, como dice, encontrar en qué somos mejores cada uno. Yo creo que lo hallaste muy bien. Ujú. También ha desarrollado a mucha gente, esa parte de los repartidores que acaban siendo Eso gerentes, está padre. los directores generales, como que siempre ha habido ese apoyo extra en capital humano que invitamos a todas las áreas de capital humano a hacerlo. Ujú. No es meramente un área de una organización, sino es el área que impulsa a las organizaciones porque las organizaciones están hechas de gente y sin la gente eso no avanza. Ujú. Y si logras que la gente conviva bien, que los líderes pues estén alineados con los objetivos, que esté bien capacitada la gente con base en lo que los líderes están exigiendo, Claro. que los evalúes, los compenses, hagas una cultura, ¿no? Más allá del simple hecho de operar capital humano como contrataciones, despidos, nómina, pagos, seguros, etcétera. Creo que eso puede hacer que pues, las grandes organizaciones y las pequeñas puedan tener un futuro Claro. brillante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate, me gustaría cambiar un poquito la dinámica para cerrar ya esto. Seguramente todos tenemos muchas más preguntas. Claro. Pero para cerrar esto me gustaría cambiar hoy un poquito la dinámica. En vez de que tú des el consejo del día, El del sabio el sillón. del sabio sillón, me gustaría que nos pudieras dar un consejo a nosotros y a todos los que nos están escuchando, que tú nos des un consejo que digas, este va a cambiar, no va a cambiar tu El vida, mundo. pero puede hacer un camino. Entonces, me gustaría Claro. que tú nos des el consejo. Vamos Al sabio al sillón. sabio sillón para que escuchemos el consejo de Ricardo. Bueno, yo muy sencillo, ¿no? Yo creo que todo en esta vida es predicar con el ejemplo. O sea, lo que uno va a hacer, hay que hacerlo de veras con vocación. Encontrar nuestra verdadera vocación no es fácil, ¿no? Sí. Porque yo estudié finanzas y resulta que era médico, ¿no? Y viceversa. Claro, y la vida claro. nos va llevando sin quererlo, ¿no? Mi posición económica, ciertas circunstancias, me casé. Pero eso de predicar con el ejemplo en ambos sentidos, porque lo dicen, a ver, yo como jefe tengo que hacer ABC, yo como empresa tengo que hacer ABC, no, yo como colaborador de una empresa también, yo soy el que tengo que empujar. No, también es que me quejo todo el día, es que no me dan aumento, no me dan más responsabilidad, pues levanta la mano, o sea, tenemos que ser más proactivos, ¿no? Empujar, tener esa energía que se vea en las empresas, ¿no? O sea, es como un vendedor, ¿no? Yo empecé de vendedor y aprendí las entrevistas, porque yo aprendí a entrevistar a mi cliente, ¿no? A mis Ok. prospectos para entender su necesidad de venderle un libro, ¿no? Claro. Pero entonces sale de uno la proactividad, ¿no? Realmente esa vocación, primero de servicio, ¿no? O sea, para mí lo más importante es poder servir a los demás. Eso es algo que para mí es como mi karma, dijéramos, ¿no? Y a partir de ver bien a los demás es lo que me genera satisfacción, ¿sale? Sea ayudándolo, sea capacitándolo, desarrollándolo, haciéndolo buen líder, ¿no?
Pero también aprendí que eso, que como persona tenemos que empujarnos a nosotros mismos. Siempre esperamos que venga el papá, la mamá, el maestro, siempre nos quejamos hacia afuera, ¿no? Exacto. Y más bien ver hacia adentro, ver esas fortalezas. Siempre en las entrevistas yo pregunto dos cosas, ¿no? A ver, ¿cuáles son tus cualidades y cuáles son tus debilidades? Puta, las debilidades te sacan 25, ¿no? Y cualidades se quedan 1, 2, ¿no? Y curiosamente las debilidades muchas veces son las fortalezas, ¿no? Es que soy muy persistente, soy muy perfeccionista. Que también creo que ya existe mucho cliché en eso. De una debilidad, que soy muy apasionado por el trabajo. Claro, Sí, claro. ¿no? O sea, Pero muchas veces realmente no lo creemos, ¿no? Entonces tenemos que ver lo bueno. O sea, con que el 10% de nuestras capacidades en la parte positiva, de nuestros valores, en la parte emocional, de ayudar a la comunidad, de ayudar a los demás, eso vale oro. Y que la gente realmente, a donde lleguemos, cualquiera sea el puesto, insisto, de pisero, no prioritariamente de director general, lo transmita. Inspira a la gente, ¿no? Que donde yo me mueva, insisto, en el trabajo, realmente luzca, ¿no? Como que tenga un halo ahí de distinción. Y eso me va a hacer exitoso en la vida profesional, en lo económico, si fuera lo que busco, pero principalmente en la parte personal y en la parte familiar, ¿no? claro. Qué mejor recuerdo yo me llevo de mi trabajo que ahí conocí a Dinora y a partir de Dinora nacieron mis hijos. Entonces, imagínate cómo yo puedo agradecer a esta institución en la que tuve la oportunidad de entrar, porque además yo me procuré ser el mejor, lograr ahí lo que ahora es mi familia y estar haciendo lo que quiero hacer en esta etapa de mi vida, ¿no? Para los próximos 25 años. Sí, sí, sí. No, padrísimo. Creo que de esta manera lo cierras muy bien. Muy buenos consejos, muy buenos puntos. De verdad, te agradecemos mucho. Gracias. ¿Algo más tú que quieras agregar? No, no, gracias por invitarme a su programa. Gracias. Influencias o Destruyes, es muy bueno. No, nada que agregar, solo agradecer y recordarles que nos sigan. Estamos como Influyes o Destruyes, estamos en las diferentes redes sociales. No se vayan a perder este y los otros capítulos, coméntenlo, díganos qué opinan, comenten si hay algún colaborador ahí que haya trabajado con mi papá que lo esté viendo, por favor, déjenos sus notas. Claro, sí. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la próxima. Gracias, Ricardo. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.